al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, va a ser el libro más difícil de encontrar. Y el capítulo 1, verso 3. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En el verso 6 dice, y Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Verso 9, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en el lugar y descúbrase la seca, y fue así. O sea, ¿se fijan? Dios dijo, y así fue. Dios, dice la Biblia, que de la nada, con la palabra, hizo todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se oye bien o siento que se oye bajito? No sé por qué. Un poquito nada más. Un poquito. Entonces, Dios con la palabra hizo todo de la nada. No había nada. No había humanos, no había nada. Yo creo que hasta los ángeles los hizo al principio, ¿no? Y antes de que hubiera ángeles, nada más estaba Él. Entonces, cuando platicaba con Jesús y con el Espíritu Santo, no lo hacía a través de la palabra. La palabra nada más se usó para crear al principio. La palabra se usó para crear. Dios dijo y fue hecho. ¿Cómo se comunica con nosotros ahora el Espíritu Santo? Nos da una palabra, pero es palabra revelada, es la revelación que viene a nuestro ser interno, ¿no? O sea, rara vez, no digo que no pase, pero rara vez se oye la voz de Dios audible. Así se comunicaba y se sigue comunicando con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces la palabra la usó para crear. Fíjate, ¿se acuerdan cuando Jesús, después de haber recibido el Espíritu Santo, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado? Y entonces, aquí hay algo interesante. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el diablo sabía, o el diablo sabe, que un hijo de Dios puede convertir las piedras en pan. No sé si van captando. Yo no sé si aquí hay algún hijo de Dios. ¿Sí? Porque la Biblia dice, como Él es, así somos en esta tierra. Y dice la palabra de Dios, que es 2 de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es creadora. Crea con la palabra. Dios dijo y fue así. ¿Se acuerdan cuando Jesús inicia su ministerio? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús cuando inició su ministerio? Ninguno. Entonces va caminando a la orilla del mar y ve que la multitud se agolpa en cierta región. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Así dice. Y entonces se sube a la barca de Pedro y le pide permiso para hablar. Pero aquí necesitamos micrófonos, yo no sé cómo lo hizo Jesús para hablar y que todos le oyeran. Esto es interesante, ¿no? Cuando habló en el monte a las multitudes, 5,000 sin contar mujeres y niños, estamos hablando de más de 25,000 gentes, y todos le oían. La palabra tiene poder, la palabra de Jesús. Ok, cuando termina de predicar Jesús, le dice a Jesús, vete mar adentro. Perdón, a Pedro. Le dice a Pedro. Pero cuando agarró a Pedro, ¿qué estaba haciendo primero? Pedro. No, cuando los agarró, cuando ellos estaban en la orilla. ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan? Estaban lavando las redes. Esto es bien interesante. Por ejemplo, tú eres albañil, ¿sí?
¿Tienes cuchara de albañil? ¿Cuántas? O sea, ahí voy a algo, porque yo también, por ejemplo, yo como joyero, de ciertas herramientas tenía varias. Y así nos pasa, ¿no? A varios. Entonces yo creo que no eran las únicas redes que tenía. Te apuesto que tenía hasta algunas viejas allá arrumbadas. ¿No? Entonces cuando Jesús le dice, boga mar adentro, vete mar adentro. Ya se van mar adentro. Y le dice Jesús, echa las redes. Yo me imagino, pero no ha de haber echado las que acababa de lavar. Haber echado algunas viejitas que tenía por ahí en la barca y, ¿no? Las que acababa de lavar, dice, y este loco, porque eso de haber pensado, me dice echa las redes, y dice, Señor, a eso me dedico, sé cómo se hace esto. Toda la noche hemos estado trabajando y nada ha pasado, ¿cierto o no? Pero en tu palabra, echaré las redes. Entonces agarra unas redes, yo creo que no fueron las mismas, por eso dice la Biblia que se estaban rompiendo. Bueno, echa las redes, y cuando echa las redes pasa algo bien interesante que yo no me había puesto a pensar. Los peces no estaban ahí cuando echó la red. Los peces se metieron a las redes. Los peces se metieron a las redes. O sea, esto es bien interesante porque dice la Biblia que el que sigue la palabra de Dios, las bendiciones que te alcanzan, te siguen. Entonces los peces siguieron la palabra de Jesús y se metieron en las redes. O sea, yo creo que llegaron cardúmenes de peces, tantos que ya no cabían. Hubo unos que quedaron afuera que ya no alcanzaron a meterse. Por eso dice, cuando andaban queriendo sacar las redes se rompían, tuvieron que llamar a los de la otra barca para que los ayudaran. Ok, siempre hemos creído que Dios va a suplir una necesidad cuando se presente. ¿Cierto o no? ¿Me equivoco? ¿O cómo creen ustedes? Y si te digo que es al revés, Dios ya suplió tu necesidad desde antes. Fíjate, dice la Biblia, Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se hizo. Entonces creó el mundo, los animales y todo lo que Adán iba a necesitar para que él pudiera vivir. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, todo lo que necesitaban ya estaba. Por eso dice la Biblia que todo lo que pertenece a la vida de la piedad ya es de nosotros. Ya nos fue dado. Ya lo tenemos. ¿Sí o no? Cuando desobedece a Adán, entra en la maldición. ¿Sí? Y hay algo interesante. ¿Quién lo maldijo? ¿El diablo? ¿O quién maldijo a Adán? ¿Mandé? La bendición que era para él se tornó en maldición. Nadie lo maldijo. Él solito convirtió la bendición en maldición. Cuando llega Jesús a restaurar todas las cosas, empieza restaurando la autoridad del hombre. Jesús es Dios. Y Dios toma un cuerpo humano. ¿Sí o no? Toma un cuerpo humano y empieza a hacer lo que Adán debió de haber hecho. Ordenarle las cosas y que las cosas se hicieran. ¿Sí? Le ordena la tempestad, cálmate, y se calma. Y dicen, ¿quién es este? Que le ordena las cosas que suceden y suceden. Todo lo que Jesús habló se cumplió. ¿No? Como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Dice la palabra de Dios, cuando Dios creó al hombre, a su imagen lo creó, dice, y los bendijo. ¿Sí? Ahí esa palabra dice que Dios les dio
todo lo que necesitaban para vivir, ¿sí o no? Nosotros usamos esa palabra como muy a la ligera, ¿no? Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Y no esperamos que nada pase, ¿o sí? Pero tendría que pasar. O sea, nosotros nos hemos encargado de quitarle poder a la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes que tenemos el poder. Dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vaya. ¿Sí? Padre, la gloria que me diste, yo se las di a ellos. Todo eso está en nosotros. Todo ese poder para declarar y convertirse. Mira, algo que yo aprendí, esto lo traigo pues desde la iglesia donde yo nací, el declarar la palabra. Pero sabes que desgraciadamente nada más bueno, en mi caso, nada más lo hacía cuando tenía problemas. De repente había problemas económicos y yo empezaba, en el nombre de Jesús le ordeno el dinero que llegue a mi vida, que venga del norte, del sur, del este. Pero nada más ordenaba y nada más declaraba cuando tenía problemas. Sentí una enfermedad y en el nombre de Jesús yo declaro que soy sano. Entonces me acostumbré, yo vi la gloria de Dios, yo vi el dabar de Dios activo en mi vida. ¿Por qué digo el dabar? ¿Sí saben qué es el dabar, no? Tú hablas y se ejecuta. Entonces yo he hablado sanidad y la he visto. He hablado prosperidad y lo he visto. He hablado y lo he visto. Pero de alguna manera, no sé si sea la ideología que traemos, que nada más lo hacemos cuando tenemos problemas. Como antes, nada más buscábamos a Dios cuando teníamos problemas, ¿no? Teníamos un problema de, ay, Diosito Santo, y era lo único para lo que lo buscabas. Pero no sé qué parte del tiempo estamos hablando maldición y qué tanta parte del tiempo estemos declarando la palabra. Dios dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La verdad, no quiero que me digas, pero te puedo apostar, doble contra sencillo, que cada uno de nosotros afuera estamos hablando cantidad de maldiciones. Casi sin temor a equivocarme. O alguien habla bendición todo el tiempo. Pero es que se tiene que hacer, el hablar se tiene que hacer una forma de vida. Fíjate, dice, dice Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca. Yo quisiera ver si ese nunca está activo en nuestras vidas. Porque lo que tú dices, creyendo, lo tendrás. Sí, pero tú crees, o sea, cuando empiezas a estornudar y tú crees que ya te va a dar, ya me va a dar. Y eso crees y eso te va a venir. Digo, los que padecen regularmente ciertas enfermedades, ya, como hablamos el caso de la otra persona otra vez, se programan, ¿no? Y tengo que ir con el doctor. O sea, si ya se programaron, y en lugar de estar hablando y declarando sanidad en sus vidas, están hablando maldición. ¿Sí? Porque yo soy lo que Dios dice que soy. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Sí o no? Pero como tú dices, tiene que ser consciente en nuestras vidas. Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se hizo. Dios dijo. Y cuando llegó Jesús, es lo que vinimos a hacer. ¿Por qué crees que cuando llegan los discípulos se acercan a Jesús y les dicen, enséñanos a orar? ¿Que los fariseos no nos habían enseñado?
que dicen, no, pues nosotros los vemos a orar a ellos y vemos que no pasa nada. A ti te vemos declarar la palabra y vemos qué pasa. Queremos aprender como tú, no como ellos. Porque ¿sabes qué? Yo quiero resultados. ¿Cuánta gente ora sin esperar resultados? Todo lo que digas creyendo te vendrá. Y a veces oramos, la verdad, nada más por cumplir, iba a decir por los iconos, pero como se está grabando, a lo mejor se ve muy feo. Y nada más palabras al viento, que no tienen ningún efecto. ¿Y es religiosidad? ¿Mandé? ¿Y eso es religiosidad? Sí, eso es religiosidad. Romanos 4:17, leemos. Oído muchas veces. Les dije que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, ¿no? Si Dios dice que yo soy sano, yo estoy de acuerdo con Él. Si Dios dice que yo soy próspero, estoy de acuerdo con Él. Hay una cita, ahorita vamos a ir. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuera. Hablar lo que no es para que sea. A ver, Salmos 115, 16, a ver si no me equivoqué de cita. Dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra al diablo. ¿A quién dio la tierra? A los hijos. Y fíjate, esta cita fue escrita después de la caída. O sea que el diablo no le pertenece nada. Ahora fíjate lo que está diciendo. Está hablando de nosotros. La tierra es dada a los hijos de los hombres. Y dado no es lo mismo que prestado. ¿O sí? ¿Cuál es la diferencia entre prestado y dado? Prestado es que no es tuyo. Y dado es que ya es tuyo. Yo no. Entonces la tierra me pertenece. Dice, pídame y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces me pertenece. ¿Sabes que poca gente se siente dueña de la tierra? Y esos pocos son los que están gobernando el mundo. Y eso fue para los hijos de los hombres, para todos. O sea, dice la Biblia que somos coherederos en Romanos 8, déjame ver, Romanos capítulo 8, pero déjame ir al versículo exacto. Romanos 8, 30 y ¿qué será? ¿Me mandé? Que te dice en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Y dice, no nos dará. ¿Qué significa dará? Que es mío, que ya me pertenece. ¿Y qué tan dueños nos vemos? A veces no nos sentimos dueños ni de la casa donde vivimos. Lo que tú creas, eso tendrás. ¿No? Al que cree, todo le es posible.
Y Jesús dijo una palabra interesante, que a lo mejor no hemos reflexionado mucho en ella, y la hemos pasado así como muy rápido. Dice, como creíste, te será hecho. Lo que estás padeciendo, lo que estás viviendo, es lo que has creído. Se oye gacho, pero así es. Y los que empiezan a creer otras cosas, están viendo otras cosas. ¿No? Yo, desde, ¿qué será? ¿Se acuerdan cuando empezamos con todo este tipo de enseñanzas que tenemos, o sea, ya de manera más fuerte y más continua? Yo también de repente el diablo trabaja en la mente y me decía muchas cosas, pero yo creo que fácil, yo creo que tenemos, no sé, unos 2 años que estoy confiando en Dios como nunca lo había hecho. De repente hay que hacer un pago, de repente y yo digo, el dinero vendrá. Yo sé y confío en que, de veras, tengo la confianza, yo sé, aunque no lo tengo en el momento, aunque no lo veo, yo sé y yo digo, el dinero vendrá. El pago se va a dar, va a venir. Y lo veo venir. Y lo que hay que pagar, se paga. Confía en Dios y Él hará. Y si no has visto que Él haga en tu vida, es porque no está la confianza tuya puesta en Dios. Así, o sea, no hay que estarle buscando 3 pies al gato. Miren, yo soy muy especial en lo que a escuchar, leer y ver se refiere. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué será? Hace unos años, no sé, no me acuerdo cuántos, llegó un pastor que había escrito un libro muy interesante sobre los judíos, que no sé qué, se llama Deja ir a mi pueblo. Me regalaron el libro, nos regalaron el libro a varios pastores, lo empecé a leer, no sé, yo creo que a la tercera parte sentí que mi fe se estaba disminuyendo. Será muy cristiano el libro, dije, pero con todo respeto lo boté. Yo necesito cosas que levanten mi fe, no que me la quiten. Y yo me conozco. Yo sé que soy muy emotivo y a veces la gente que somos muy emotivos de repente nos dejamos llevar por lo que vemos o no nos sentimos. Entonces yo tengo que estar escuchando cosas que me levanten la fe. Constantemente llegan y oigo una predicación y cierro mis oídos a eso. Si siento que me está quitando mi fe, cualquier cosa que me den a leer, si siento que no va a aumentar mi fe, para mí es pérdida de tiempo. Porque para mí es retroceder. Porque retrocedes en la fe y lo que retrocediste para volverlo a tomar, no tienes una idea de lo difícil que es. Por eso ¿se acuerdan que prediqué hace tiempo que vos escuchas? Yo tengo que estar escuchando constantemente voces que me digan, tú puedes, Dios está contigo, Dios ya proveyó, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, cosas que me inviten a conquistar lo que Dios ya me dio y rechazar. Es algo que les he hecho mucho hincapié y les he aconsejado. Cuando sientas así, escucha, ponte a escuchar diario, 2 veces, como medicina, 2 veces al día, mensajes de fe. Y yo te aseguro que en 15 días tu situación es otra. Porque yo lo viví, y yo lo he hecho y yo lo he visto. Les recomiendo esas enseñanzas. No es así nada, fue nada muy nuevo, pero sentí la fe del que está predicando. Sentí como me inyectaba fe. Yo quiero más de eso. Y menos de cosas que son tristes o que te bajan la moral o que te bajan la fe. Es más, ni películas veo de esas que te dejan con el moco y la lágrima. A mí no me gustan esas. ¿De veras?
No, si voy a pagar para ir al cine, voy a ver una película y voy a pagar tiempo por ver una película, no me gusta sufrir. ¿Qué caso tiene? Pues sí, ¿qué caso tiene? Mejor cosas que me levanten. La verdad es que hay que ser prácticos. Lo más práctico que puedes. ¿Sí? ¿Ya, verdad? Bueno. Entonces, como dijo, ahí se las dejo de tareas. Y, como dijo aquel, ahí tú.